días a todos. Hoy la verdad que un poco de actividad extra a propósito de lo que para ustedes, es la primera vez que están acá y para nosotros, porque es la primera vez que nos tomamos la licencia para divertirnos un rato seriamente. Referido a, en este año, los profesores de los talleres de arquitectura y de las distintas asignaturas, como les comenté ayer, van a hacer el aporte al curso introductorio de una manera conjunta. Cosa que a nosotros nos entusiasmó mucho porque, lo digo yo que digamos, no es una fase modesta, me excluyo, pero tenemos un cuerpo de profesores emergentes, de concursos nacionales, y unas pocas facultades que ha tenido a través de historia un proceso de validación de sus cuerpos docentes bastante intenso, y eso da por resultado también de que el aporte que ellos pueden hacer a este curso introductorio, que hacen constantemente en los distintos talleres, sea sumamente importante. Que lo hagan conjuntamente, me parece que potencia esa cuestión, le da la riqueza de las miradas, de los ángulos, de visiones, y en este caso, en el día de hoy, con esta primera sesión, el otro día dije que si salía bien a ustedes, nosotros podemos copiar y hacer exactamente lo mismo. En esta primera sesión tenemos a los profesores de los talleres 1 y 7, que en realidad forman parte de equipos más extensos. En el caso del taller 1, el profesor Esbarra, Alberto Esbarra, que conjuntamente con los profesores Morano y Verónica Cotorrúa integran el taller vertical de arquitectura número 1. Y luego tenemos por el taller vertical número 7 al profesor Pablo Remeleniko, que conjuntamente con la arquitecta Saues, me confunden las teorías, con Díaz de la Sota, con el profesor Díaz de la Sota y con el profesor Pablo Pelagoski, integran el taller vertical de arquitectura. Después van a ver algunas personas que tienen otros talleres que también son importantes para lo que ustedes tienen como ciclo introductorio. Bueno, ahora todos vamos a ver de qué se trata esto. Gracias, profesor Esbarra, no sé quién inicia. Bueno, en nombre de Pablo y mío, buenos días a todos, y vamos a comenzar esta charla. Yo me voy a parar porque me siento un poco más cómodo. Todos los años se renueva esta escena. Esta escena es una gran cantidad, arriba de 1000 estudiantes asistiendo a la Facultad de Arquitectura, y al mismo tiempo la escena se completa con los docentes, ¿no es cierto?, tratando de explicar un tema determinado y tratando de encontrar en esa explicación la pasión por la arquitectura. Si uno tuviera que decir cuál es la presencia nuestra acá y el sentido de nuestra presencia, es hablar del tema que nos ha tocado, presentarnos como las cátedras que acaba de presentar Jorge, la cátedra los talleres 1 y 7, con los componentes de cada uno de los talleres, pero al mismo tiempo que ustedes empiecen a conocernos, empiecen a tener un conocimiento lo más cercano posible a quienes van a ser sus docentes. Y afortunadamente en esta facultad hay 12 talleres de arquitectura. O sea que fíjense qué notable, y hay 3 turnos. O sea que esto se ha logrado a través de mucho tiempo, la posibilidad, digamos, de la elección, ¿no? Hay una gran libertad de elección en cuanto a talleres, en cuanto a materias, en cuanto a los turnos, y eso permite que la mayor cantidad de gente pueda ingresar a la universidad. Y en ese sentido, con Pablo compartimos esta idea, la idea de la facultad masiva, la idea de la facultad inclusiva, la idea de una facultad mejor para todos.
y seguir luchando por esos principios de la reforma universitaria, por la educación pública, que nos permite en este momento estar todos juntos en esta reunión que puede ser hasta íntima, como quiero decir, ¿no es cierto? Solo que estamos en este espacio, en este lugar, y vamos a ir desarrollando un tema conjuntamente con Pablo, que tiene que ver entonces con esta cuestión de espacio y percepción. Una cosita que yo quería, simplemente que también es importante esta clase, porque me parece que es, me parece no, Jorge, me dirás, pero es la primera clase que tienen un poco de arquitectura, empezar a ver y escuchar de qué se trata esto de la disciplina, esto del proyecto. Vamos a empezar a mostrar algunas imágenes que serán, vamos a ir intentando explicarlas, saber de qué se trata, qué es lo que entendemos nosotros por la disciplina, por la arquitectura, por la idea de espacio. Ese es el primero de los temas centrales sobre los que vamos a intentar mantener un diálogo con Alberto. Y es difícil la tarea porque en realidad uno por ahí está acostumbrado a trabajar sobre el proyecto o a trabajar discutiendo otro tipo de cuestiones, y esta primera charla con ustedes ingresantes al tercer día de su vida universitaria es una responsabilidad enorme que siento en ese sentido una sana presión, digamos, de poder tener esa posibilidad de no explicarles porque van a tener una vida entera para ver de qué se trata esto, pero sí empezar a disfrutar ciertas imágenes, ciertos espacios, empezar a entender qué es lo que estamos hablando. Seguramente nuestro lenguaje al principio le va a costar, vamos a usar palabras sin saber, intentaremos que sean simples, pero seguramente hay muchas cosas que en el mismo lenguaje uno está acostumbrado, a un lenguaje que ustedes no, entonces de a poquito vamos a ir intentando explicar de qué se trata esto. Yo sé que mucha gente, somos un montón, Alberto hablaba de una reunión íntima, interrumpan si se animan, no hay problema, pregunten a nosotros, a los que tienen al lado como docentes, que está bien, digo, es parte. No tenemos una serie de imágenes, no tenemos un libreto tan preciso, así que se trata un poco de que podamos empezar a conocer este camino de la arquitectura, que es justamente lo que nos convoca hoy. Claro, apoyándome en las palabras de Pablo, habitualmente lo que se hacía año tras año era que cada cátedra contara un tema determinado y de algún modo mostrara la forma de enseñar arquitectura. Esta es una experiencia nueva que nos propone la facultad y para nosotros es un desafío y lo hacemos con gran entusiasmo. Y el hecho de encontrarnos dos cátedras que enseñamos arquitectura, yo diría de manera diferente, pero que nos junta muchas cosas, por eso dije la pasión por la arquitectura, y muchos puntos en común, más allá de las propuestas pedagógicas diferentes, que nos permite estar hoy juntos dialogando. O sea que les proponemos a ustedes que también tengan esa paciencia de poder construir entre todos este diálogo casi complementario, ¿no sé?, de dos maneras quizás de ver la enseñanza, pero con la misma pasión por nuestra tarea de docente y por nuestra manera de enseñar y forma de enseñar. Entonces, vamos a ver unas imágenes y apagamos la luz, y después Pablo seguirá con otras imágenes también, y después haremos quizá una ronda de preguntas si es que cabe. La primera imagen es una imagen que nos remite al viaje, a un viaje. Este viaje que estamos emprendiendo juntos, el viaje es una metáfora de la vida, las circunstancias de un viaje, ¿no?, el equipamiento con el cual vamos a hacer ese viaje, la expectativa que genera ese viaje, tiene un punto de partida, eso es lo más importante, y tiene un trayecto, un largo trayecto. Como la vida, también la vida del arquitecto y la construcción de ser arquitecto es un largo trayecto por siempre, hasta el último día. Y esto es lo que me parece que es importante encontrar en esta metáfora, ¿no?, del viaje. Pensar que en ese viaje habrá obstáculos, vicisitudes, alegrías, tristezas, idas y vueltas, pasos para adelante, pasos para atrás, pero siempre
creyendo, digamos, y pensando y esperanzando que ese viaje sea el mejor viaje para todos nosotros. La segunda imagen les voy a presentar al hombre que está de espalda, que se llama Le Corbusier. Charles Edouard Jeanneret Le Corbusier es el que realizó y proyectó la famosa Casa Curuchet, que está solo a 300 metros, la única obra del gran maestro de la arquitectura moderna construida en Sudamérica, patrimonio de la humanidad, hace poco, patrimonio de la humanidad, solo a 300 metros tenemos esa joya arquitectónica. Pero acá lo que es importante es más que nada mostrarlo a Le Corbusier con la edad que tienen ustedes. La edad de Le Corbusier en este momento, en un viaje, en uno de sus primeros viajes iniciáticos por el mundo, tiene la edad que ustedes tienen ahora. ¿Y qué ha hecho Le Corbusier? Ha ido a recorrer el mundo, ha ido a recorrer algunas de las ciudades más importantes, ha ido a asombrarse y ha ido a tomar nota, ha ido a observar, ha ido a mirar, ha ido a construir la mirada, a construir la mirada. ¿Y qué significa esto? Empezar a mirar el mundo con ojos de arquitecto. Si nosotros con Pablo y durante todos estos años podemos lograr implantar esa semilla de la pasión por la arquitectura, será que habremos hecho bien las cosas. Y mirar el mundo con ojos de arquitecto significa tener una mirada integral, una mirada lúcida, una mirada alerta acerca de la habitación que recorre toda la historia del hombre, la habitación humana, ¿no? Del pasado, del presente y del futuro. Y está el Corbu mirando los restos del Partenón. En Atenas, mirando los restos del Partenón. Y entonces su cabeza, su cerebro inquieto, curioso, de una gran inteligencia, perspicaz, vivaz, está empezando a pensar cómo es posible tanta belleza, cómo es posible tanta perfección. Y entonces empieza a comparar que eso también es posible compararlo y hace unas analogías con los medios de transporte, con el tren, con el auto, con el barco. Empieza a pensar que también la arquitectura podría estar en esa línea, ¿no? La estandarización de la arquitectura. Se podrían construir un montón de viviendas si pudiéramos meterlo en esta lógica de la producción en serie. Entra a ver que el Partenón, hecho a mano y con unas maquetas uno en uno, y donde cada pieza encaja perfectamente, cientos de piezas encajan perfectamente, él entiende si entonces se pudo hacer esto, es posible con los adelantos, ¿no es cierto?, de la era moderna, empezar a ver la arquitectura de otra manera. Empezar a entender el rol de la arquitectura, el campo de la arquitectura y el rol que va a jugar la arquitectura en la construcción de la sociedad. Entonces, a mí me parece importante esta imagen, entonces, con la edad jovencísima, la edad de ustedes, empezar a observar el mundo, mirar el mundo con ojos de arquitectos y empezar a establecer analogías con otras ideas, con otras inventivas, con otras creaciones. Los dibujos de Le Corbusier, la Acrópolis de Atenas y una mirada moderna, una mirada que inaugura, ¿no es cierto?, una nueva era en el campo disciplinar de la arquitectura. La próxima. Y la otra cosa que también charlábamos también con Pablo ayer era, bueno, quizá el mundo, mirar el mundo con ojos de arquitectos, es también mirar el mundo como proyecto. Como un proyecto. El mundo se está permanentemente haciéndose, se está transformando permanentemente, está en permanente cambio. Lo único que permanece, diría Marshall Brennan, es el cambio. Bueno, bien, quizás sea bueno entrar a mirar el mundo como proyecto, con lo cual la palabra proyecto cae por su propio peso y, como decía hoy Pablo en la introducción, empieza a ser el elemento sustancial de la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura. Y esto nos llama, por supuesto, la próxima, al taller de arquitectura. El taller de arquitectura convirtiéndose en la columna vertebral, ¿no es cierto?, del plan de estudios 6, en este momento en vigencia, y por otro lado, la estructura fundamental de la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura, que es nada más y nada menos que el proyecto de arquitectura. ¿Cuál es la herramienta que tienen los arquitectos para poder incidir
en una ciudad mejor, incluso en una sociedad mejor, el proyecto de arquitectura. Esa es la herramienta que podemos utilizar fuertemente para generar una mejor vida para los habitantes, que de eso se trata. Este es nuestro deber, este es nuestro compromiso social. En el año 69, llega un arquitecto holandés a la Argentina. Es un encuentro internacional de arquitectura que lo hace la Unión Internacional de Arquitectos. Estábamos en segundo año, casi primero, segundo año. O sea, casi la edad de ustedes. Este arquitecto, Aldo Van Eyck, este arquitecto, lo conocíamos a través de algunos proyectos, como otros arquitectos, como los maestros del movimiento moderno, etc. Pero nos interesaba particularmente su faz humanista, su faz social, pero al mismo tiempo sus buenos proyectos. Y cómo pensaba esos proyectos, qué había detrás de ese pensamiento para realizar esos proyectos que tanto nos gustaban. Cuando empieza su conferencia, ¿no es cierto?, nos muestra esta imagen, una mariposa, ¿no es cierto?, donde la deja casi un minuto. El auditorio está absolutamente en silencio. Y dice, ¿está dentro o afuera? Pregunta. Alguna gente arriesga, dice una cosa, dice la otra. Puede estar tanto adentro como afuera. Entonces inaugura Aldo Van Eyck un término que se llama in between, que se llama entre. No está ni adentro ni afuera, o está en ambos lados. Y ambos lados son tan importantes, es decir, el interior y el exterior. No habría interior si no hay exterior, no habría exterior si no hay interior. Y empieza a trabajar con los opuestos, pero como opuestos complementarios, no peleándose entre sí. Por eso muestra la mariposa. La mariposa sintetiza, simboliza esa idea que lo pequeño, lo grande, lo interior, lo exterior, lo opaco, lo transparente, se conjugan, se complementan, y un buen proyecto de arquitectura debería también incluir todas estas complementariedades, ¿no es cierto?, que vamos a ir viendo de a poquito a través de todos estos años en la enseñanza del proyecto. La próxima. Le encargan a este arquitecto, Aldo Van Eyck, un director de un orfanato, una institución para chicos sin padre, 125 chicos de algunos meses hasta los 18 años. Le encarga un proyecto, pero previamente a eso se sienta con él para explicarle a Aldo Van Eyck de qué trata este tema del orfanato, qué es un orfanato. O sea, ¿qué significa un orfanato? ¿Quiénes van a habitar el orfanato? ¿Qué significado tiene la palabra orfanato? ¿Qué significado tiene que el Estado se ocupe de los chicos que no tienen ni padre ni madre? Y al mismo tiempo empieza Aldo Van Eyck, conjuntamente con el director del viejo orfanato, ya que él tiene que construir el nuevo orfanato, más moderno, en otro lugar, ya que estaban habitando un edificio viejo que se venía abajo prácticamente. Empieza a trabajar sobre las edades de los niños. No es que se pone a dibujar y a hacer un proyecto de arquitectura en el aire. Empieza a construir lo que se llama un programa. El tema es el orfanato, ¿no es cierto? Un lugar para niños sin padre, para niños huérfanos. 125 chicos de algunos meses, de pocos meses, hasta los 18 años. Y entonces empiezan a hablar también de qué significa el desarrollo de un niño. ¿Qué significa un chico a los 3, 4 meses? ¿Qué significa el año? ¿Qué significa a los 5 años, a los 10 años, a los 15, a los 16, a los 18 años? Es decir, hay un estudio, una investigación, hay un ida y vuelta. O sea, Van Eyck se va empapando como arquitecto de todas esas cosas que van a tener que ver con su proyecto, y mientras va pensando, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debe ser ese orfanato? Y entonces entró a pensar, entre otras cosas, y un poco ayudado
por el director del orfanato, que sabía mucho, un tipo culto, una persona que lo había llamado para conversar de esto y juntos tratar de encontrar el eje fundamental del programa del orfanato. O sea, qué cosas, qué programa va a tener, qué espacios, qué lugares, cómo serán las habitaciones, cómo se van a agrupar esas habitaciones, cómo serán los espacios abiertos, los espacios interiores, los espacios semicubiertos, la galería de la facultad, cómo será el interior, el semicubierto, el exterior. Es decir, todo esto es la charla que tiene con el director y Aldo Vanel empieza a pensar en unas células, en unas casas, y dice, el orfanato debería ser una casa, una gran casa, debería ser, dice en definitiva, como una pequeña ciudad, donde haya viviendas, donde haya plazas, donde haya los lugares donde está el director, donde están la maestranza, los espacios del ocio. Al mismo tiempo hay que ir articulando las distintas edades, no puede estar un chico o una nena, digamos, de 5 años o de 10 años con un varón. Al mismo tiempo tiene que ir articulando esa cuestión y al mismo tiempo encontrar los espacios de reunión donde conjuntamente todos se pueden encontrar. E imagina ese orfanato como una pequeña ciudad. Casi al mismo tiempo, cuando está en las charlas del programa con este director, hace un viaje justamente recorriendo algunas tribus primitivas, algunas etnias, como es el caso de los dogones en África Central, en Mali. Y ahí comienza a entender por qué ese agrupamiento, por qué esa célula repetida, ¿no es cierto?, da como un tejido. Fíjense que la primera imagen era como una especie de tejido extendido. Pero al mismo tiempo lo que le importa también es cómo vive la gente en ese lugar. Y entonces, al estudiarlos, al conversar con ellos, a ponerse en contacto con ellos, se da cuenta que es una sociedad sin violencia, una sociedad sin jerarquías, sin líderes, donde los chicos son de algún modo hijos de todos, donde todos se cuidan, donde cada una de las acciones es también una acción individual y colectiva. Lo individual y lo colectivo y lo individual están juntos otra vez el entre, ¿no?, este concepto de Vanel. Y entonces, esta especie de casitas una al lado de la otra nos da como ejemplo esa grilla que estábamos viendo, y ahora la próxima. En ese lugar, entonces, de Ámsterdam, Vanel construye, ¿no es cierto?, el orfanato, que es como una especie de grilla que se va extendiendo, con un módulo que tiene 360 por 360 y que tiene unas pirámides, digamos, llamarlas de un modo de hormigón, alabeadas, que forman parte de esa construcción. Y la planta, digamos, de ese edificio es bastante sintomático. Fíjense, podemos ver casi casas una al lado de la otra, podemos ver espacios como plazas, como pequeñas plazas, podemos ver la plaza mayor, la plaza que va a juntar a cada uno de las edades, de los meses hasta los 18 años. La arquitectura, digamos, que se va extendiendo indeterminadamente para que de golpe, si fuera necesario crecer y modificar, lo pueda hacer. Hoy se denomina esto en la jerga más contemporánea como mat building, ¿no es cierto? Un edificio, digamos, que a partir de un módulo se va extendiendo, pero al mismo tiempo lo importante de esto es lo que va generando la arquitectura y cómo va modelando el espacio. Y ahí aparece la palabra espacio, digamos. Así como se modeló este espacio a partir de esta envolvente de madera, placas premoldeadas y cemento en el piso. Así como también entendemos que este interior nos da como cabida el espacio exterior. Desde ese punto de vista, los lugares que va creando Aldo Vanel va generando una gran casa para todos esos chicos, pero al mismo tiempo una pequeña ciudad.
Es decir, casi podríamos decir que Banet inaugura con este proyecto el derecho a la ciudad, el derecho a ser incluido en la ciudad y el derecho a tener cada uno su propia vivienda. Y ese es el mejor homenaje que un arquitecto puede hacer entonces frente a un tema tan delicado, tan difícil, tan sutil, como es darle un lugar a estos chicos del orfanato. Imágenes entonces del orfanato. El módulo que se repite, el mobiliario haciendo, entonces empiezan los usos, esto que también forma parte del tema, ¿no es cierto? Y empieza un tema también, que es el tema de lo que se llama la percepción. ¿Qué es esto de la percepción? Percepción sin espacio no tiene demasiado sentido, y espacio sin proyecto tampoco. Espacio y percepción dentro de un proyecto de arquitectura, ahí sí podemos encontrar un sentido a la palabra, ¿no? Habitar el patio, el uso del patio, apropiarse de ese lugar. Los chicos se apropian de ese lugar, porque tiene una escala, porque tiene un color, porque tiene una textura, etc. Cada elemento del proyecto significará entonces también un juego para los niños. Es decir, que así como un chico más grande va a sortear fácilmente esto, para este chico este desnivel es un juego. Es decir, no sé, es como las rampas, ¿no es cierto?, que aparecen en las ciudades, las rampas para discapacitados. ¿Por qué no son todas rampas conceptualmente? ¿Por qué una rampa y otra rampa? ¿Por qué todo el mundo no puede acceder, ¿no es cierto?, a la ciudad de una manera inclusiva? La próxima. Los juegos que crea Aldo Banet, tan simple como esto, mirarse un espejo. La próxima. Y un juego casi inventado, una pintura alrededor de una columna. El chico inventa el juego. Esto significa conocer el usuario, conocer quién va a habitar el lugar, cómo lo va a usar. Y muchas cosas van a ocurrir sin que Banet sepa que van a ocurrir. La próxima. Y acá terminamos. Y le voy a dejar aquí el espacio a Pablo, entendiendo, digamos, que la tarea del arquitecto es mucho más, decíamos con Pablo, ¿no?, que la construcción y el proyecto de una casa, sino que es el proyecto de pensar en el territorio, pensar en la ciudad, pensar en cada uno de los edificios, pensar en las calles, pensar en los espacios públicos, es decir, tener una conciencia del lugar que habitamos. Y ahí esta imagen de esta pequeña entrando a ese espacio, a ese lugar, que va a ser, en algún momento está entrando con la pelota a jugar. Sale después de acá, pero en un determinado momento aparecerán los chicos sentados alrededor hablando entre ellos o jugando con el maestro. Entonces, ser arquitecto es una cosa muy hermosa, pero tenemos que tener claro a dónde apuntamos. Así que le dejo a Pablo entonces. Gracias. No, esto que Alberto contaba es un poco lo que intentábamos al inicio, que es empezar a entender, a construir esa mirada que cuenta Alberto, de empezar a mirar ahora con otros ojos las cuestiones. Fíjense que Alberto mostró imágenes de una tribu en África, mostró juegos de niños, habló de una idea, de una construcción de una sociedad mejor. Son todas cuestiones que están dentro de la construcción de ese proyecto, de la construcción de empezar a mirar lo que nos rodea de otra forma, ¿no? Ese interior, exterior, esa relación, son cuestiones que a partir de ahora ustedes se van a tener que a cambiar un poco esa mirada, esa construcción de la mirada para empezar a ver con otros ojos, viendo que de todo o de muchas de las cosas que percibimos, vimos, convivimos, podemos hacer un proyecto. La idea de estas clases es, la clase de hoy, que era espacio, la idea de espacio, que es una idea central de nuestra disciplina, es lo que sabemos hacer, es nuestra especificidad. Nosotros sabemos hacer espacios, justamente. Para el resto de las cosas necesitamos otras cuestiones. Para hacer espacios somos nosotros, los arquitectos, lo que hacemos. Pero la idea también es preguntarnos
¿Qué es lo que percibimos de un espacio? ¿Cómo hacemos para percibir esas cuestiones que un espacio nos depara, nos muestra, nos intenta llevar un camino que nos hace sentir algo, sentir un espacio particular? Y el proyecto o la forma que uno dispone las cuestiones dentro de ese espacio hacen que eso suceda. Naturalmente, el espacio no... Voy a mostrar imágenes sueltas, ninguna tiene referencia directa con lo que estamos diciendo, pero no quedaron los textos. Ninguna tiene relación directa, pero es un poco para que vean imágenes como les decía antes. Porque, como les contaba, el espacio en sí no posee sensaciones, somos nosotros puestos en ese lugar que empezamos a percibir, a sentir, a darnos cuenta que un espacio nos lleva hacia un camino, nos lleva hacia un sentir, hacernos sentir algo de lo que está sucediendo. La pregunta, nosotros como proyectistas, es de qué manera podemos hacer que se produzcan ciertas sensaciones. ¿Cuáles son nuestras herramientas para empezar a trabajar cuando hacemos un proyecto? ¿De qué manera hacemos que las cosas que nos interesan sucedan? Naturalmente, como arquitectos debemos trascender esa idea primaria o primitiva de refugio. La arquitectura ya es más que eso. Digamos, la idea, la base sobre la cual trabajamos es que esas condiciones mínimas de protección estén cubiertas. La disciplina va un poco más allá que esa idea simplemente de protegernos. Es otra cosa la arquitectura, no es una simple construcción, sino que la arquitectura nos hace preguntarnos otras cuestiones. Fíjense, el proyecto que mostraba Alberto no contó de qué manera, no era el tema el refugio, sino de dónde construía el material para empezar a trabajar, de qué manera eso se relacionaba con la ciudad, con la sociedad, con los habitantes. Digamos, hay un montón de otras cuestiones que hace nuestra disciplina que son lo que nos interesa justamente. Vamos más allá de esa solución técnica porque la disciplina incluye otras cuestiones como el pasado, esa relación con el pasado, con lo que significa, con el significado de las cosas, pero sobre todo con la idea de medida, con la idea de proporción, con la idea de texturas, de materiales, del material que nos hace sentir algo, la ciudad, el contexto general, los bordes, lo que nos rodea como proyectistas. Son todas cuestiones que empiezan a aparecer cuando uno hace un proyecto. Y todas esas cuestiones es lo que hace que la disciplina sea una cuestión central. Nuestra disciplina trabaja con el espacio, con proyectar un espacio con características específicas, particulares, que buscan algo. Si uno pudiera describir el aula donde estamos hoy, tenemos ciertas cualidades, ¿no? La altura, las alturas diversas, la multiplicidad de usos, las medidas que tiene, las proporciones, dependiendo de dónde estamos parados. Todas esas cuestiones son pensadas previamente por alguien que tiene ideas sobre el proyecto. No es simplemente 4 paredes y un techo que nos proteja del clima, sino que estamos pensando un poquito más. Todas las posibilidades que nos arroja pensar en este espacio. Eso es hacer arquitectura. Eso es la diferencia entre un arquitecto, entre nosotros como arquitectos, y la simple construcción. Nosotros tenemos otras intenciones, tenemos otras ideas sobre lo que queremos y podemos decirlas, podemos poner en palabras aquello que queremos hacer e intentamos hacerlo. El problema ahí es cuáles son nuestras herramientas para poder hacerlo. Lo que buscamos todo el tiempo cuando hacemos un espacio, cuando hacemos un proyecto, es una experiencia sensorial, una experiencia material sensorial que debemos pensar cuáles son esas características para que eso suceda. ¿Qué es lo que queremos cuando estamos buscando un espacio? No la idea de, otra vez, la idea de luz, la idea de sombra, la idea de transparencia, la materia, el color, la textura, la proporción, lo cercano, lo lejano, todas cuestiones que nosotros
pensamos, proyectamos justamente, pensamos como proyecto para que estas cosas se empiezan a dar y que estas cosas empiecen a suceder. Estas cuestiones nos van a permitir ciertas afectaciones sobre el lugar. Estas cuestiones que nombré antes nos hace que nosotros cuando proyectamos, ustedes cuando están haciendo un proyecto, están pensando en un lugar más amplio, un lugar más acotado, un lugar más bajo, en la liviandad, en la velocidad, en detenernos a mirar, en poder avanzar rápidamente, en hacer un espacio continuo, un espacio entrecortado, construir filtros. Todas esas cuestiones que son parte de un proyecto, que nosotros nos proponemos como proyectistas para que un lugar nos posibilite hacer determinadas cosas. Y estos son nuestras herramientas de trabajo, nuestros temas de trabajo para empezar a pensar en el proyecto. Esto que ven acá es una sensación, acá están buscando una sola cosa, que es el vértigo. La arquitectura es mucho más compleja que esto. En general, cuando trabajamos en arquitectura, nuestra disciplina tiene una condición de trabajar el tiempo, de trabajar las 4 dimensiones, y podemos andar, podemos caminar con una sucesión enorme de sensaciones, situaciones, percepciones del espacio, que, insisto, nosotros como proyectistas lo vamos a trabajar. Otras disciplinas no tienen la suerte que tenemos en la nuestra de contar con todo este material. Les voy a mostrar una película, vamos a ver Psicosis, no te asustes porque es un rato. Vamos a ver Psicosis. Esto es Psicosis, son todos los fotogramas de Psicosis. A esto le falta una condición que nosotros tenemos como arquitectos, que es justamente el tiempo. Nosotros trabajamos sobre el tiempo. No, el tiempo es poder transitar una obra. No nos sirve trabajar con una imagen, nosotros no construimos imágenes, construimos justamente espacio, porque eso tiene una condición temporal de habitar ese espacio, de transitarlo. Hoy Alberto hablaba de las rampas. La rampa tiene una condición que es temporal. No es lo mismo subir una rampa que subir escalones uno tras otro, porque eso nos lleva a un camino que nos hace mirar más relajados, porque sabemos, podemos caminar sin tropezarnos, nos va a llevar más tiempo transitar un lugar que otro. Entonces, esa condición que tenemos nosotros como para percibir el espacio, de trabajar con todos los sentidos al mismo tiempo, de trabajar con esos sentidos en simultáneo, todos al mismo tiempo, todos a la vez, transitando ese espacio que nosotros proyectamos. ¿Me quieren seguir viendo? Esa idea de espacio, ¿por dónde ibas? El espacio así que vamos transitando es una sucesión de capas de percepción. No vemos todo el espacio de golpe, de alguna manera vamos superponiendo una tras otra, vamos desplazando algunas, vamos incorporando otras, mezclando situaciones, sensaciones, percepciones, pero insisto, el espacio es temporal en ese sentido que podemos habitarlo en el tiempo, no sé si les ha pasado visitar alguna obra en un segundo, no es lo mismo que poder caminarla, verla, vivirla, estar, porque de esa manera uno puede trabajar o percibir ese espacio de una manera mucho más concisa. Y esa relación es la de ustedes puestas en el espacio. Ustedes como sujetos que habitan ese espacio son los que le van a dar la proporción, la escala a ese espacio. La escala es una relación proporcional entre dos partes. Ustedes son una de esas partes. Entonces, todo lo que estamos hablando, lo que contaba Alberto, es siempre el hombre está puesto en el lugar, está puesto con esa mirada. Alberto contaba de niños que están en ese espacio, la percepción a 1 metro de altura no es lo mismo que a 1,70 m. Cómo lo vivimos, cómo lo caminamos, pero somos nosotros
trabajamos los arquitectos para los sujetos que habitan ese espacio, y esa relación proporcional es única, por eso cada uno de nosotros habita un lugar de una manera particular y propia, más allá de lo que nos intentan decir. Y como tal, la perspectiva en ese sentido, que más adelante irán trabajando, la perspectiva es uno de los motores para esa percepción del trabajo. Esa perspectiva son ustedes puestos, esa mirada, puestas en el espacio, que a veces tiene una mirada corta, a veces una mirada media que nos dejan, una mirada larga, dependiendo del espacio que queramos proyectar, del momento o hacia dónde pensamos que el arquitecto nos lleva a mirar, hace que nosotros podamos trabajar con esa idea de lo cercano, lo próximo, no tan cercano, y lo lejano, como idea del sujeto y de la mirada de la perspectiva puesto ahí en ese lugar. Y ahí es donde podemos trabajar con la idea del objeto y del campo, porque la experiencia esta arquitectónica que intentamos contarle con Alberto comienza cuando empezamos a ver el campo y dejamos de ver objetos específicos. Empezamos a entender una totalidad del espacio, donde no sobra ni falta ningún elemento. Nosotros lo que estamos haciendo es percibir un conjunto de elementos, un campo de elementos, situaciones, proximidades, lejanías, perspectivas, todas estas cuestiones que venimos hablando, pero ya no estamos viendo una sola cosa, sino que estamos viendo un campo lleno de situaciones y de objetos que nos van a ayudar a esa percepción, ese habitar el espacio, que es justamente lo que nos interesaba mostrar hoy en esta clase. Si te parece, Alberto, podemos... No, yo creo que me parece que estas imágenes y un poco todo tu discurso completa o complementa un poco lo que empezamos hablando, ¿no? Del mundo como proyecto, por un lado, y después las especificidades dadas por las palabras, espacio, percepción, uso, apropiaciones, y todo eso empieza a tener un sentido, yo decía, menos abstracto y más concreto cuando lo referimos al proyecto de arquitectura. Creo que todas esas palabras pueden ser palabras en el vacío, y cuando las referimos a un proyecto de arquitectura, a la arquitectura concretamente, ya empiezan a empezar a tener un sentido. ¿Cómo será el tema, pensaba, cómo será el tema de la palabra espacio, que un gran historiador y teórico del arte, como Bruno Sevi, llegó a escribir una historia de la arquitectura a través del espacio, a través del tiempo, desde la antigüedad hasta nuestros días? Eso que estamos intentando contar, el proyecto es lo que van a hacer, y es, como decía Alberto, es lo troncal en la carrera. Por algo la materia esta son 6 años que atraviesan toda la formación de ustedes. En el proyecto se meten todas las otras materias sobre las cuales van a trabajar. Ese es el núcleo central. Y es importante tenerlo claro, digamos. Hoy Alberto contaba a Fanny, y fíjense que iba contando de alguna manera esa charla con quien encargaba la obra, esa idea de él que tenía en el momento sobre lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba en el contexto, cómo tenía que ser. Todas esas cuestiones son ideas del proyecto, es un camino del proyecto. Porque cuando empezamos con un proyecto, lo que hacemos es elegir. Todo el tiempo estamos eligiendo. Elegimos, intentamos hacernos un camino, tomando decisiones cada vez. Por eso el camino del proyecto es tan fascinante y tan difícil, por otro lado, porque nos pone en esa situación de elegir y sobre todo de descartar, de decir esto no lo voy a tocar, esto no lo voy a hacer, porque yo quiero hacer esto. Y eso, para nuestra formación, para nuestra discusión de la disciplina, es central, porque trabajamos todo el día sobre eso. Y los que hacen el proyecto son ustedes, justamente, los estudiantes, que están acá para aprender, porque es tan interesante, tan fascinante esta disciplina, que se aprende haciendo. Podemos hablar años de arquitectura, pero si no hacemos un proyecto, no vamos a aprender nunca. Sí, yo recuerdo que hace ya unos cuantos años atrás, un grupo de jóvenes suscribimos
una nota elevada al decano entonces, el decano interventor, que encabezaba así: arquitectura se aprende haciendo arquitectura. O sea, la arquitectura, ¿no? Uno puede leer muchas cosas, pero si no se comienza a meter en el barro del proyecto, en el mejor sentido de la palabra barro, en el barro del proyecto, no va a entender nunca qué es la arquitectura. Y el otro tema que decía Pablo también respecto del conjunto de las áreas, el resto de las áreas de la facultad, no es que arquitectura sea, el taller de arquitectura sea el principal, sino que es el eje sobre el cual se va construyendo el ser arquitecto. Es otra cosa distinta. No es que sea una materia más importante que las otras. En el ámbito del taller se produce una palabra que es compleja, pero al mismo tiempo nos puede ayudar, que es la síntesis de muchas de las cosas que van conociendo, que van curioseando, que van aprendiendo, que van estudiando, digamos, en el conjunto de las materias, y es en el proyecto donde se encuentra esa síntesis. Entonces, insisto con esto que me parece importante, ¿no? Como estructurante y no como la materia principal, y mucho menos. Esto me parece que es lo que también distingue a esta facultad, que hace del taller de arquitectura el eje central de su enseñanza, de aprendizaje. Esto me parece que es importante. Recuerden, siempre decimos más o menos lo mismo, pero el proyecto tiene 3 características que lo definen, que es trabajar sobre la memoria, sobre la conciencia de lo que estoy haciendo y sobre la libertad. Memoria, conciencia y libertad como 3 ejes. La memoria, porque en realidad siempre trabajamos sobre un pasado. Ahora ustedes inician, no conocen la disciplina, pero tienen un pasado, donde habitaron, donde vivieron, lo que conocen, esa es su memoria, ese es su material de trabajo importante. Conciencia, porque ustedes toman decisiones hoy, conscientemente, el presente hace que vayan tomando decisiones sobre eso que van conociendo. Por eso conocer es tan importante, porque nos abre un abanico de posibilidades, tanto para elegir, insisto, como para descartar y conocer todo. Y la libertad, porque nuestra disciplina es hacia adelante, es un proyecto, proyectar es hacia el futuro. Nosotros construimos parte del futuro. Esto que hoy contaba de Panay, Alberto, tiene que ver con eso, con la mirada hacia adelante, la mirada hacia el futuro, que es una disciplina que también por eso es fascinante, porque construimos hoy para adelante. Y entonces ese adelante es esa libertad que no sabemos cómo va a ser. No sabemos lo que va a pasar el año que viene, ni en 10 años, ni en 100. No sabemos qué va a pasar con nuestra arquitectura, con lo que nosotros hagamos, pero hoy, insisto, esa idea de memoria, esa idea de conciencia, que nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, tener argumentos para hacer. Desconfíen de aquel que dice qué hacer sin argumentos. No es... si alguien le dice qué hacer, pero le dice porque sí, desconfíen, es con argumentos, porque sobre eso trabajamos. Sobre, como decía antes, poner en palabras las cosas que queremos hacer. Poder decir qué queremos hacer y hacernos. La docencia trabaja un poco sobre ese diálogo entre lo que ustedes dicen y lo que ustedes hacen, ¿no? Sobre eso trabajamos, y eso es la idea de conciencia y de libertad que me parece que es interesante poder afirmar. Sí, y el respeto, apoyándome en tus palabras, el respeto a quien está trabajando, al estudiante que está trabajando, ¿no es cierto?, siguiendo su idea, ¿no?, apoyando su idea, tratando de ayudar a desarrollar esa idea. Ese respeto se va construyendo. Yo creo que el tiempo... El tiempo me entusiasmé con esta cuestión. Y entonces quiero hacer 2 preguntas finales. Bien. A cada uno, a ustedes, es la misma para los dos. No se han preparado, pero sé que ustedes... pero con el tema de la construcción y sobre todo digamos, ustedes han mostrado ejemplos que recorren espacios de la niñez, espacios mucho más complejos algunos. Esta es una pregunta más personal para ustedes. Pues son arquitectos que deben tener miles en los cuales de espacios que los hayan emocionado, que los hayan puesto, digamos, en un momento de reflexión frente a lo que uno hace y cómo produce. Entonces quería saber para ustedes, es un compromiso decir uno,
pero el tiempo es así, pero piensen en un lugar sobre el cual les pueda decir a los chicos que es digno de ser visitado y que emociona y que tiene esa calidad que uno busca siempre cuando contesta. Un sitio. No. No. Te dijo pensar un poquito. No, recordar una frase que a mí me quedó grabada de Walt Fritz, un arquitecto de Coquimel, ¿no? Que hablaba de que uno se emociona una vez con un espacio y después ya con esa mirada de arquitecto, esa mirada distorsionada de arquitecto, empieza a analizarlo y ya no se puede emocionar más. Entonces, una vez, me emocionas una vez y después ya no hay emoción. Y esa mirada a veces es difícil porque uno tiene esa mirada de arquitecto que para lograr esa emoción, como emoción, digamos, de esa sensación emocionante, o bien recurre a un espacio de la infancia, o bien se deja sorprender, esa sorpresa, porque me ha pasado de visitar obras súper estudiadas y la verdad que uno va a buscar aquello que ya estudió, con lo cual esa emoción es más difícil de encontrar. Sí, me pasó que siempre cuento lo mismo, pero en Roma, en la Fontana di Trevi, pero por encontrármela, por ir recorriendo esas calles de Roma, la escala que uno va encontrándose entre callecitas, y de golpe empezar a sentir el sonido del agua que va cayendo, y gente que se va amontonando, y de golpe encontrarse con eso, con esa cultura, y que hace un sector urbano apasionante, porque está puesto como en un rincón, que hay un montón de gente, que hay un sonido particular, que hace que eso tenga una proporción, que hablábamos hoy, una medida, y un material, porque un material es como homogéneo. Entonces ahí sí, eso es una sensación fuerte. Insisto, el resto de las obras me pasa que uno iba a buscar lo que uno conocía, a afirmar cosas. Pero esa mirada que decíamos del arquitecto que a veces está buenísima, pero a veces complica. Yo como un poco, completo un poco una suerte como de reflexión sobre la pregunta de Jorge. Y me gustó la manera que lo contaba Pablo, ¿no? Yo es muy raro que haga un viaje y vaya enseguida a ver una obra de arquitectura. Me gusta meterme en las ciudades, me gusta caminar en las calles de las ciudades, me gusta meterme en los circuitos no turísticos, me gusta conocer la vida de la gente si puedo. Estoy recordando en Granada, ¿no? En una pequeña callecita, me levanté temprano, fui caminando y me metí en un boliche donde un tipo estaba arreglando guitarras. Y entonces acá viene mucha gente, me decía. Y esta guitarra es de tal, y esta guitarra, entonces me nombraba gente conocida, ¿no es cierto? Conocida del lugar. Y así, de algún modo, esa experiencia, esas pequeñas experiencias cotidianas, la de tomar un café en un bar, la de charlar cerca de la Fontana de Trevi, llevarla de refilón, quizás sacarle una foto, no tanto por el testimonio de que yo estuve ahí, sino, como decía, yo viví ese lugar. Entonces, generalmente yo me llevo una libreta y no saco fotos, anoto, hago algunos dibujos muy generales, y es como que la máquina no tengo costumbre, me molesta un poco de tener que estar con la máquina encima, etc. Y es como que es una intermediación que no me permite estar en contacto como más directo con las cosas que ocurren. Entonces, no elegiría una obra de arquitectura, ¿no? El espacio, cada uno de los espacios, si uno camina por la ciudad de La Plata, que es nuestra ciudad, y se encuentra con el pasaje de la Rocha, digamos, para poner un espacio, un edificio público tan fuerte, caminar por el eje monumental. Muchos de los chicos que están acá no conocen la ciudad y esas serán experiencias muy fuertes, muy interesantes. Obviamente todo eso me parece que va a ayudar también a la cuestión esta de la percepción. No hay espacio sin percepción. Percepción es percibir. ¿Y cómo se percibe? A través de los sentidos. ¿Y los sentidos qué hacen? Decodifican el acto de mirar.
decodifican el acto de mirar, o sea, interpretan el acto de mirar. Esa es la percepción. Estamos permanentemente haciendo eso. Ustedes cuando vinieron a la facultad les pasó eso infinidad de veces. Infinidad de estímulos entraron por los sentidos, lo decodificaron y eso les permitió también llegar a la facultad. Es una experiencia cognitiva también el percibir. Entonces, no quiero ahondar para no complejizarlo esto. Es más simple, la arquitectura es más simple. La arquitectura también emociona, la arquitectura también carga de significado. Pero es importante la vida de la gente, es importante cuidar los espacios públicos, es importante hacer buena arquitectura, no la extraordinaria arquitectura, no la arquitectura espectacular, no seguir esos cantos de sirena que tanto hay en tantos lados. Necesitamos buenos arquitectos, y como decía un gran maestro, toda clase de buenos arquitectos. El que trabaja en un ministerio, el que trabaja en su estudio, el que trabaja en una empresa, el que trabaja en tantos lugares. Necesitamos buenos arquitectos. De tal manera que la arquitectura de la ciudad, decíamos ayer, junto con Pablo, alcance un nivel medio adecuado. Un nivel medio adecuado. Eso es lo que nos gusta de muchas ciudades que recorremos en tantos lugares, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Me parece que eso es lo importante. Entonces, no es tanto la obra de arquitectura solita, sino que esa obra de arquitectura en ese contexto va a tener un enriquecimiento absoluto. Y por eso menciono el pasaje de Gerardo Rocha, por mencionar una obra casi fundacional de la ciudad, que me sigue también emocionando, que me sigue generando sensaciones. Cada vez que voy digo, qué difícil. Y es nada más que un gran espacio, una gran cubierta, un entrepiso, y es un espacio público, que era el pasaje de Rocha. La gente pasaba por ahí. La gente pasaba y fue correo, y fue centro cultural, y fue estación de trenes, ¿no es cierto? Y me parece que esas son las cosas que me parece que tenemos que aprender. No tanto el objeto arquitectónico, sino en todo caso primero ir recorriendo los lugares, andar por los lugares, y entonces luego sí identificar aquellas cosas que nos parezcan dignas de ser valoradas, de ser identificadas. Bueno, les agradecemos esta primera sesión de Muchas gracias. Gracias.